Mamá, perdóname, no sé qué hacer. Siento que esta casa se nos está rompiendo. Tenía las manos de un santo, pero el corazón lleno del miedo de un pecador. En la bulliciosa ciudad de Guadalajara, entre los susurros y el palpitar de la colonia Libertad, un hombre estaba a punto de descubrir que el silencio de una madre puede pesar más que todas las tormentas del mundo juntas. Esta no es solo la historia de una elección, sino el eco de una traición que tuvo que atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Las casas se aprietan unas contra otras en Guadalajara, compartiendo secretos a través de sus muros delgados. En una de ellas, la de la familia de Marcos, el aroma a café recién hecho y a guisado de Doña Lupe solía ser la bandera de un hogar en paz. Era un olor que hablaba de constancia, de amor cocido a fuego lento, de una vida construida con el sudor de la fábrica textil y las manos pacientes de una madre. Pero últimamente, sobre ese aroma familiar, flotaba una fragancia distinta, una más fría y afilada, el perfume del vacío. Tenían un hogar lleno de los ecos de una vida entera, pero un corazón que se ahogaba en una quietud profunda. Lo tenían todo para ser felices a los ojos del mundo, pero cada noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, sentían que no tenían absolutamente nada. Marcos llegaba a casa con el peso de la jornada sobre sus hombros. Un hombre de 42 años cuyo rostro ya mostraba el mapa de sus preocupaciones. El olor a hilo y maquinaria textil se aferraba a su ropa, un recordatorio constante de su deber. Al cruzar el umbral, su primer anhelo era el abrazo de su esposa Elena, pero sus abrazos se habían vuelto breves, casi una formalidad. Sus manos que antes lo buscaban, ahora parecían ocupadas en arreglar un cojín, en revisar su teléfono, en cualquier cosa que evitara el contacto prolongado. Elena, con sus 35 años, poseía una belleza inquieta. En sus ojos había una ambición que chocaba con las paredes modestas de la casa. Pasaba las tardes hojeando revistas de decoración, suspirando ante cocinas de mármol y jardines que solo cabían en sus sueños. No era maldad lo que habitaba en ella, sino una impaciencia, un anhelo feroz por una vida distinta que sentía que se le escapaba entre los dedos. Y el obstáculo, la personificación de todo lo que la ataba a esa realidad, se sentaba cada tarde en el viejo sillón de la sala. Doña Lupe, 73 años de vida, con la viudez grabada en su mirada dulce desde hacía 15. Sus manos, ahora surcadas por venas como ríos secos, no paraban de moverse o desgranaban elotes, o tejían una bufanda sin destinatario, o simplemente reposaban sobre su regazo, en una calma que a Elena le resultaba exasperante. Para Marcos, su madre era su ancla, el faro que lo guió tras la muerte de su padre. Para Elena, era una espina clavada en el corazón de su hogar, una presencia constante que le impedía sentirse dueña de su propia casa, de su propia intimidad, de su propia vida. La cena de esa noche fue un teatro de normalidad. Doña Lupe hablaba del tiempo, de la vecina que había enfermado. Marcos respondía con monosílabos, sintiendo la tensión como una corriente eléctrica bajo la mesa. Elena sonreía, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Sus ojos estaban fijos en cómo Marcos le servía la porción más grande a su madre, en cómo se aseguraba de que estuviera cómoda. Cada gesto de amor de su esposo hacia Doña Lupe era, para ella, una pequeña traición. Cuando Marcos levantó la vista y la encontró mirándolo, ella apartó la mirada. Pero él ya había visto lo que había en sus ojos, un frío que calaba los huesos. Más tarde, mientras Doña Lupe veía su telenovela con el volumen bajo, Marcos la observó desde el marco de la puerta. Ella se mecía suavemente en su sillón, el mismo que ocupó su padre Raúl durante tantos años, y mientras la veía, allí, tejiendo en su refugio de siempre, el presente pareció desvanecerse. De repente, ya no escuchaba el murmullo del televisor, sino los recuerdos auditivos de su propia vida, su voz de niño llamándola a gritos desde el patio, el sonido de sus risas cuando su padre aún vivía para llenarlo todo, el portazo final y sordo de la ambulancia, hacía ya 15 largos años. Los sonidos de su pasado se agolparon en su memoria, hasta que la imagen en su mente cortó bruscamente a ese recuerdo doloroso, recordándole cada sacrificio, cada noche en vela,
cada renuncia que ella había hecho por él. Se sintió un traidor solo por permitir que la infelicidad de su esposa empañara la paz de su madre. La cena terminó. Las palabras que nadie se atrevió a decir quedaron flotando sobre los platos vacíos y sucios. Y entonces, como una pesada cortina que cae sin hacer ruido, la noche se apoderó de la casa, trayendo consigo una oscuridad que era mucho más profunda que la simple ausencia de luz. Ya en su habitación, el silencio entre Marcos y Elena era un muro. Ella se cepillaba el cabello con movimientos bruscos, mecánicos. Él se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces lejanas de Guadalajara. Sentía la mirada de su esposa sobre su espalda, como un peso físico. El aire se volvió denso, irrespirable. Por un instante, pareció que todo en la habitación se congelaba, cada sonido se apagó por completo, y lo único que se podía escuchar era el latido sordo y acelerado de su propio corazón, una inhalación profunda y temblorosa que quedó suspendida en el aire, esperando el golpe, la palabra, la chispa que encendería el fuego. Pero Elena no dijo nada. Se metió en la cama y le dio la espalda. El golpe no llegó, y eso fue peor. La tensión se quedó vibrando en el aire. Marcos se giró y la miró, a esa mujer que amaba, convertida en una extraña a solo unos metros de distancia. Y en el vacío de su propia mente, mientras observaba la silueta de su esposa, pudo casi escuchar los pensamientos de ella, las palabras que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. La guerra había sido declarada, no con un grito, sino con la ignorancia. El sol de la mañana siguiente no trajo consigo ningún calor. Se filtró por las ventanas de la casa en la colonia Libertad, como un visitante tímido, incapaz de disipar el frío que se había instalado en los corazones durante la noche. El desayuno fue una sinfonía de pequeños ruidos que solo acentuaban la quietud abrumadora, el tintineo de una cuchara contra la taza, el raspar de un cuchillo sobre el pan, el murmullo casi inaudible de la radio. Doña Lupe, ajena a la guerra subterránea que se libraba, intentaba tejer una conversación, pero sus palabras caían en el vacío que había entre Marcos y Elena, un abismo que se había abierto en su propia mesa. Marcos comió sin sentir el sabor de la comida. Sentía los ojos de Elena sobre él, una mirada que no pedía, sino que exigía. Una mirada que lo interrogaba en su mente, preguntándole cuánto tiempo más pensaba sostener una lealtad que, para ella, era una ofensa. Se fue a trabajar con un beso de su madre en la mejilla, tibio y real, y una despedida de Elena que fue apenas un soplo de aire frío. La fábrica textil ese día fue un infierno de ruido y color. El golpeteo rítmico de los telares, que normalmente lo arrullaba, hoy martillaba su cabeza. Cada golpe era una sílaba de la pregunta que lo atormentaba: ¿qué vas a hacer? Y mientras sus manos se movían en piloto automático sobre la maquinaria, manos que anudaban hilos rotos con destreza, que calibraban la tensión de las máquinas hasta dejarlas perfectas, que se manchaban de grasa y del tinte azul de la nueva producción. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Con cada movimiento, veía otras manos en su memoria, las de su madre jóvenes y firmes, amasando el pan para la cena, luego cansadas y temblorosas, contándole las pocas monedas que les quedaban en la semana. Y finalmente las manos de Elena delgadas y frías, retirándose de las suyas en la oscuridad de la cama la noche anterior. Era una procesión de manos que contaba la historia completa de su vida y de la encrucijada imposible en la que se encontraba. Al mediodía, incapaz de soportar la soledad de sus pensamientos, llamó a su amigo Andrés. Se encontraron en una pequeña fonda cerca de la fábrica, un lugar ruidoso donde las conversaciones serias podían esconderse entre el bullicio. Andrés era un hombre práctico, con una visión del mundo mucho más simple, o quizás más cruda, que la de Marcos. Le contó todo: las miradas, los silencios, la sensación de vivir con un pie en cada uno de los dos mundos que amaba. Andrés escuchó con paciencia, masticando lentamente, y cuando Marcos terminó, se limpió la boca y lo miró fijamente. «Tu casa es tuya y de tu esposa», dijo con una calma que a Marcos le pareció brutal. «Tu madre ya vivió su vida, ya te crió. Tu deber ahora es con Elena. Tienes que salvar tu matrimonio, Marcos». La palabra salvar resonó en la cabeza de Marcos. Implicaba que estaba en peligro, que podía hundirse.
¿Pero cómo? ¿Qué hago? Es mi madre, Andrés. No puedo simplemente. Hay lugares, lo interrumpió su amigo, bajando la voz. Asilos, lugares bonitos, bien cuidados. Estará atendida, tendrá otras señoras con quienes hablar. La visitas los domingos. Es lo que hace la gente. Es lo moderno, lo sensato. El consejo de su amigo resonó en su cabeza como una sentencia. Tienes que salvar tu matrimonio, Marcos. Y mientras esa frase se repetía en su mente durante el camino de regreso a la fábrica, su vista se perdía en las calles de Guadalajara. Veía a otras familias caminando, a parejas jóvenes tomadas de la mano saliendo de una tienda, y cada imagen era un argumento a favor de Elena, de la vida que podría tener si tan solo fuera más libre. La voz de Andrés se mezclaba con sus pensamientos, proyectando imágenes de un posible futuro, una casa en silencio, pero un silencio pacífico, unas vacaciones en la playa, solo él y Elena, la sonrisa de su esposa, esa sonrisa plena que no había visto en años. Hasta que la última palabra de ese consejo envenenado, cueste lo que cueste, coincidió con la imagen mental de su madre, sentada sola en la cama de una habitación desconocida, mirando por una ventana que no daba a su calle de toda la vida, y el peso de esa idea lo aplastó contra el asiento del conductor. Al volver a casa esa tarde, pasó junto al parque donde su madre lo llevaba de niño. Una ráfaga de memoria lo golpeó con la fuerza de un choque. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, igual que aquella tarde, semanas después de la muerte de su padre. Él era apenas un niño de 12 años, y ella lo empujaba en el columpio una y otra vez. El chirrido metálico de las cadenas era el único sonido entre ellos. Entonces, ella detuvo el columpio y se arrodilló frente a él. Le tomó la cara entre sus manos y le dijo, con una voz que luchaba por no romperse, ahora solo nos tenemos el uno al otro, mi niño, pero te prometo que nunca, nunca estarás solo. El eco de esa promesa, hecha 30 años atrás, se mezcló con el ruido del motor de su coche, creando una disonancia insoportable en su alma. ¿Por qué un hombre consideraría siquiera romper la promesa más sagrada de todas, la que se le hace a una madre y la que le hizo a su padre en su lecho de muerte? La respuesta no se encontraba en la lógica, ni en la razón, sino en el veneno de un miedo nuevo y poderoso, el miedo a la soledad, a perder a la mujer que había elegido para compartir su vida. Detuvo el coche frente a su casa. La luz de la sala estaba encendida. Pudo ver la silueta de su madre en el sillón y más al fondo, la de Elena moviéndose en la cocina. Su hogar, su campo de batalla. Apoyó la frente en el volante, el plástico frío contra su piel ardiente. Sus manos, las mismas que su madre había besado para curar los raspones de la infancia, las mismas que habían trabajado sin descanso para construir ese hogar, ahora se sentían como las manos de un pecador, a punto de cometer la más sagrada de las traiciones. Llevaba consigo una idea terrible, una solución que le quemaba el alma, y el peso de esa idea era infinitamente más grande que el cansancio de 1000 días de trabajo. Cuando Marcos finalmente cruzó el umbral de su casa, el peso del mundo pareció cruzar con él. Dejó las llaves en la mesita de la entrada, y el sonido metálico fue anormalmente ruidoso en el silencio tenso que lo recibió. Doña Lupe lo saludó desde la sala con una sonrisa que no encontró eco en el rostro de Elena, quien apareció desde la cocina secándose las manos en un trapo, con un gesto que era pura eficiencia, desprovista de toda calidez. La batalla ya había comenzado en su mente mucho antes de que él llegara. La paz, frágil como una telaraña, se mantuvo durante apenas una hora. El detonante no fue un grito, ni un golpe, sino algo tan simple como el aroma de la cena. Doña Lupe se había acercado a la estufa donde Elena preparaba unas enchiladas. «Tu sazón es delicioso, mijita», dijo con genuina dulzura, «pero si me permites un consejo, el secreto de Raúl, que en paz descanse, era ponerle un pellizco de comino a la salsa. Le daba un sabor de hogar». No hubo malicia en sus palabras. Era el simple comentario de una anciana compartiendo un recuerdo. Pero para Elena, fue una invasión. Fue la confirmación de que esa nunca sería su cocina, su hogar, su receta. No respondió, simplemente apretó la mandíbula y asintió, un gesto tan afilado que cortó el aire. Doña Lupe,
con la sabiduría de quien conoce el lenguaje de las tormentas que se avecinan, sintió el cambio de temperatura. Murmuró una disculpa y se retiró lentamente a su habitación, dejando a la pareja a solas con el veneno que acababa de ser derramado. Apenas se escuchó el suave clic de la puerta de doña Lupe cerrándose. Elena se giró. Sus ojos no eran los de una esposa, eran carbones encendidos. «No puedo más, Marcos», dijo, y su voz era peligrosamente baja, mucho más aterradora que un grito. «Simplemente ya no puedo más. Esta no es mi casa, es la suya. Soy una invitada aquí, una invitada en mi propia vida». Marcos, agotado y con el consejo de Andrés todavía resonando en sus oídos, intentó apaciguar la situación. «Elena, por favor», solo era un comentario. «¿Sabes cómo es ella? ¿Cómo es ella?», lo interrumpió, dando un paso hacia él. «Es perfecta, ¿no? Es la santa, la mártir que se sacrificó por su hijito. Y tú sigues siendo ese niño. Su niño, no mi esposo». Cada palabra era un golpe. Mientras Elena le gritaba que él seguía siendo el niño de mamá, la voz de ella comenzó a difuminarse en la mente de Marcos, siendo reemplazada por el juramento solemne que le hizo a su padre en su lecho de muerte: «Cuida de tu madre, Marcos. Es tu sangre. Prométemelo». La memoria de esa promesa antigua chocó violentamente con los gritos del presente, dejándolo paralizado, atrapado entre dos juramentos sagrados e imposibles de cumplir a la vez. La miró entonces, y por un instante, no reconoció a la mujer con la que se había casado. En sus ojos se leía una historia de dolor, de sueños rotos y de una ambición tan profunda que ni él, que dormía a su lado cada noche y conocía las cicatrices de su cuerpo, se atrevía ya a preguntarle de dónde venía toda esa amargura. «Esta casa es tan tuya como mía», logró decir con la voz ronca. «Todo lo que hago, cada hora extra en esa maldita fábrica, es para ti, para nosotros». «Nosotros», rió Elena, una risa sin una pizca de alegría. «No existen los nosotros, Marcos. Existen tú y tu madre, y luego existo yo, la que estorba, la que tiene que agradecer por tener un techo. He sacrificado mis sueños, mis deseos, mi juventud, esperando a tener mi propio espacio, mi propia vida. Y me he dado cuenta de que eso nunca va a pasar mientras ella esté aquí. Su sombra lo llena todo». La discusión subió de tono, las palabras se volvieron armas arrojadizas, cargadas con años de resentimientos guardados. Reproches sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre la intimidad perdida. La casa modesta de la colonia Libertad se convirtió en un tribunal donde ambos eran juez y acusado. Y entonces, en el punto más alto de la furia, cuando ya no quedaba nada por decir, la habitación se quedó en un silencio sepulcral, más violento que cualquier grito. Se miraron el uno al otro, y el ambiente se tensó hasta casi romperse. Todo el ruido del mundo exterior, los coches lejanos, el perro del vecino, todo se desvaneció. Lo único que Marcos podía sentir era el zumbido de la sangre en sus oídos y el galope desbocado de su propio pecho. Contuvo la respiración, un aliento suspendido en el aire cargado de veneno, esperando la estocada final, la palabra que lo rompería todo. Y entonces, frente a él, con la voz quebrada no por la tristeza, sino por un nudo de amargo resentimiento en la garganta, Elena pronunció las 7 palabras que él siempre había temido, pero que jamás creyó que escucharía de sus labios. «O este se va ella, o me voy yo». 7 palabras, 7 palabras de fuego que quemaron todo a su paso. El honor, la lealtad, las promesas, el pasado, el futuro. Antes de que veas la decisión silenciosa que selló su destino, si esta historia está resonando en tu alma, te invito a suscribirte para ser parte de esta comunidad. Detrás de la delgada puerta de su habitación, doña Lupe no necesitaba escuchar las palabras exactas para entender el idioma de la batalla. Las voces de su hijo y su nuera llegaban como olas sordas, un murmullo airado que subía y bajaba, pero era el silencio que vino después lo que más le dolió. Un silencio denso, pesado, un silencio que tenía la forma de un final. Se sentó en el borde de su cama, con las manos juntas sobre su regazo, y se quedó inmóvil, escuchando el latido de la casa herida. Su cuarto era un pequeño santuario de recuerdos. En la cómoda,
una fotografía en blanco y negro de su esposo Raúl, joven y sonriente, con el bigote que tanto le gustaba a ella. Junto a él, una foto de Marcos el día de su primera comunión, con el traje demasiado grande y una mirada de susto solemne. Y la más reciente, la foto de la boda de Marcos y Elena, ambos radiantes, ajenos a las grietas que el tiempo abriría en su felicidad. Las voces airadas que se habían filtrado bajo su puerta se convirtieron en un murmullo indistinguible, y pronto fueron ahogadas por otros sonidos, ecos de un pasado mucho más feliz que aún vivían entre esas paredes. Volvió a escuchar la primera palabra de Marcos, mamá, resonando desde la cuna que alguna vez estuvo en la esquina. Las carcajadas de su esposo Raúl, contando un chiste malo en la cena del domingo, el llanto emocionado de su hijo la noche que le confesó que estaba perdidamente enamorado de Elena. La avalancha de recuerdos felices hizo que el silencio presente fuera 1000 veces más doloroso y elocuente. Durante años, había guardado silencio sobre la tristeza que a veces veía en los ojos de su nuera, sobre la tensión que podía cortar con un cuchillo en la mesa. Había elegido no ver, no escuchar, por el bien de su hijo. Pero esa noche, en la soledad de su cuarto, no fue un grito lo que lo cambió todo. Fue una decisión, tomada en el más absoluto y desgarrador de los silencios, la que rompería su propia vida para salvarla de él. No durmió. La noche fue un largo desfile de pensamientos. Vio el rostro de Elena, tan lleno de anhelos, y por primera vez no sintió resentimiento, sino una extraña compasión. Vio a una mujer joven atrapada en una vida que no había soñado, y entendió que ella, doña Lupe, era el ancla que le impedía navegar. Pero sobre todo, vio el rostro de su hijo, Marcos, partido en dos, sufriendo en silencio por lealtades que lo desgarraban por dentro. Y el amor de una madre, ese amor feroz y animal, se impuso sobre su propio dolor, sobre su propio derecho a estar allí. Fue en esa habitación oscura, con el corazón despojado de toda esperanza para sí misma, con el alma desnuda ante su propia soledad, donde por primera vez en mucho tiempo sintió el calor de una fe inquebrantable, la fe absoluta en el amor por su hijo, una fe que le exigía ahora el más grande y definitivo de los sacrificios. Cuando los primeros indicios del alba tiñeron el cielo de un gris pálido, supo lo que tenía que hacer. Se levantó, sus viejos huesos protestando con un crujido, y caminó hacia la pequeña mesa donde guardaba papel y una pluma. Con la luz tenue de la mañana, sus manos temblorosas, manchadas por las marcas de la edad, sostuvieron la pluma con una firmeza que no sentía en el corazón. Dibujaron letras lentas, torpes, cada una cargada con el peso de una vida de recuerdos y de un adiós. Eran las mismas manos que habían mecido su cuna, que habían curado sus heridas, que habían cocinado miles de comidas para él. Ahora, escribían su exilio. No escribió reproches, no había lugar para el rencor, solo escribió amor. Hijo de mi corazón, comenzaba la nota. Te he visto sufrir, y el dolor de un hijo es una espina que ninguna madre puede soportar. Mi tiempo en esta casa ha sido una bendición, pero tu tiempo de ser feliz con tu esposa es ahora. No te preocupes por mí, buscaré a tu tía Rosa y me iré a vivir con ella a su pueblo. Estaré bien, solo quiero tu paz. Sé feliz, mi niño. Eso es todo lo que te pido. Con todo mi amor, tu madre. Cuando la última palabra estuvo escrita, un extraño y profundo sentimiento de calma la inundó. Miró por la ventana el sol que comenzaba a despuntar sobre los tejados de la colonia Libertad, y la luz pálida que entraba en la habitación pareció intensificarse, volviéndose más y más brillante, hasta que todo a su alrededor pareció disolverse en un blanco puro y silencioso. En ese instante de claridad cegadora, supo, con una certeza que no admitía dudas, que había hecho lo correcto. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en su pecho, pero el tormento de la indecisión se había desvanecido. Era la paz amarga del sacrificio consumado. Antes de que la casa despertara, salió de su cuarto. Con pasos que procuraban no hacer ruido, fue a la cocina. Dobló el papel una y otra vez, como si quisiera esconder la magnitud de su renuncia entre los pliegues. Y entonces, dejó la nota arrugada sobre la mesa, justo al lado del azucarero, el primer lugar al que Marcos miraba cada mañana. Volvió a su habitación, cerró la puerta
y se sentó a esperar. No a esperar una respuesta, no a esperar que la detuvieran, simplemente a esperar que el sol saliera por completo para poder empezar a empacar los restos de su vida en una pequeña maleta. La luz de la mañana se abrió paso en la casa como un intruso, revelando el desorden silencioso que había dejado la batalla de la noche anterior. Marcos se despertó con la sensación de no haber dormido, como si hubiera pasado la noche entera luchando en un sueño febril. A su lado, el espacio de Elena en la cama estaba vacío y frío. La encontró en la sala, doblando una manta con una precisión metódica, sus movimientos controlados, deliberados. No se miraron. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya con gritos y con silencio. Él caminó hacia la cocina, buscando refugio en la normalidad. El café. Necesitaba el calor de la taza entre sus manos. Y fue entonces cuando la vio. La hoja de cuaderno, doblada varias veces, reposando junto al azucarero. Una bandera de rendición. Su corazón dio un vuelco. Sabía lo que era, incluso antes de tocarla. Sostenía en sus manos la prueba del sacrificio de su madre, un papel que lo absolvía a los ojos de su esposa, pero que lo condenaba para siempre en el tribunal de su propia alma. Se sentía como un pecador con las manos de un santo, a punto de ejecutar una sentencia que él mismo había provocado. Desdobló el papel, y mientras sus ojos recorrían la caligrafía temblorosa de su madre, el aire pareció espesarse en sus pulmones. El mundo entero se silenció, y lo único que existía en el universo era el latido furioso de su propio corazón y ese aliento que no se atrevía a soltar, como si al exhalar, la verdad de esas palabras se hiciera real, sólida e irreversible. Hijo de mi corazón. Leyó cada palabra, y cada una fue un clavo ardiendo en su conciencia. La generosidad, la ausencia total de culpa hacia ellos, el amor puro y sacrificial que emanaba de cada trazo, todo ello lo hizo sentirse infinitamente pequeño, un cobarde. Justo en ese momento, escuchó un suave ruido detrás de él. Doña Lupe estaba de pie en el umbral de la cocina. Estaba completamente vestida, con su mejor rebozo sobre los hombros, como si fuera a misa de domingo. A su lado, había una pequeña maleta de cartón. Sus miradas se encontraron a través de la cocina. En los ojos de su madre no había reproche, no había ira, ni siquiera había una tristeza evidente. Solo había una calma profunda, una dignidad que lo desarmó por completo. ¿Estás segura, mamá?, fue lo único que Marcos pudo susurrar, con la nota arrugada en su mano. Ella asintió lentamente. Sí, mijo, es lo mejor para todos. Tu tía Rosa ya me espera. ¿Por qué un hombre acepta en silencio el sacrificio de su madre, el mismo que le está desgarrando el alma? La respuesta no estaba en la cobardía, no del todo, sino en una promesa silenciosa hecha a su esposa la noche anterior, con su incapacidad de defender a la mujer que le dio la vida. Elena apareció detrás de doña Lupe, observando la escena desde la distancia, una espectadora silenciosa de su propia victoria. Una victoria que a la luz de la mañana se sentía extrañamente hueca, pírrica. Marcos, en un acto desesperado por detener el tiempo, se volvió hacia la estufa. Espera, dijo. Voy a preparar café. Comenzó el ritual, una acción que había hecho miles de veces, pero que hoy se sentía como una ceremonia fúnebre. Mientras el agua hervía, su mente proyectaba imágenes de esa misma cocina en otros tiempos, su madre, enseñándole a colar el café, Elena y él, recién casados, compartiendo una taza en la madrugada. La misma cafetera sirviendo tazas humeantes en cumpleaños, en navidades, en velorios. Su mano continuaba el movimiento, pero cada paso del proceso coincidía con la imagen de una felicidad que se estaba disolviendo frente a sus ojos, hasta que la última gota de café cayó en la jarra, y ese sonido final coincidió con la imagen devastadora de la maleta de su madre junto a la puerta. Sirvió 3 tazas, una para él, una para su madre. Dudó un segundo y sirvió una para Elena. Se sentaron a la mesa, los 3, por última vez. El vapor del café se elevaba, creando pequeños fantasmas en el aire. Nadie hablaba. Bebieron el café más amargo de sus vidas. Cada sorbo era un adiós, cada segundo de silencio, un grito. Cuando terminaron, doña Lupe se levantó. Bueno, dijo suavemente, es hora. Marcos la miró, tan digna en su derrota, y su imagen presente se desvaneció. Vio a una versión más joven de ella,
en la puerta de la escuela, arreglándole el cuello de la camisa y diciéndole con una sonrisa: «No tengas miedo, mijo, todo va a estar bien». El recuerdo de esa voz tranquilizadora chocó con el silencio sepulcral del presente, subrayando la terrible ironía. Ahora era él quien la estaba dejando a ella en el umbral de una vida desconocida. Se levantó, cogió las llaves del coche. El tintineo fue el sonido de la traición. Miró a su madre, miró a Elena, y después bajó la vista, caminó hacia el pasillo y sin decir una palabra, levantó la pequeña maleta de cartón. Pesaba tan poco en su mano y tanto sobre su alma. El sonido de la puerta del coche al cerrarse fue seco, metálico, definitivo. Fue el sonido de un candado cerrándose sobre una vida. Elena se quedó de pie en el umbral, una figura distante que no sonreía, ni saludaba, ni lloraba. Simplemente observaba mientras Marcos arrancaba el motor. Al mirar por el espejo retrovisor, vio su casa, su calle, su mundo, haciéndose más y más pequeño, hasta que desapareció al doblar la esquina. A su lado, su madre miraba al frente, con las manos entrelazadas sobre su bolso, como una estatua de dignidad silenciosa. El viaje comenzó. Las primeras calles de Guadalajara fueron un laberinto de tráfico y ruido, un reflejo perfecto del caos que rugía dentro de la cabeza de Marcos. Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa que lo obligaba a sentir el peso de la presencia de su madre, a escuchar el silencio que gritaba su traición. Con una calma que le helaba la sangre, se dio cuenta de que estaba tomando lo más preciado que su padre le había dejado en herencia, el deber sagrado de cuidar a su madre, y lo estaba arrojando al olvido. Intentó hablar una o dos veces, comentarios triviales sobre el clima. Las respuestas de doña Lupe fueron suaves, cortas. No había enojo en su voz, y eso era lo peor. Si ella hubiera gritado, si lo hubiera maldecido, tal vez él habría encontrado un ancla para su propia justificación. Pero su calma lo dejaba a solas con su culpa. El viaje comenzó con una sola pregunta en la mente de Marcos: «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Y a medida que esa pregunta resonaba, su vista se perdía en la cinta gris de la carretera. La imagen monótona del asfalto se cortaba con fogonazos de recuerdos, ella corriendo detrás de su bicicleta hasta que él aprendió a mantener el equilibrio. Ella, en primera fila en su graduación, con los ojos llenos de orgullo, ella sosteniéndole la mano en el funeral de su padre, siendo su fuerza cuando él no tenía ninguna. La pregunta silenciosa continuaba, pero las imágenes de su traición se hacían más nítidas. El rostro furioso de Elena, el consejo práctico de Andrés, la nota arrugada sobre la mesa, hasta que la imagen final, la de la puerta de la casa de su tía Rosa, apareció en su mente y supo con una certeza aterradora que no había respuesta que pudiera justificar lo que estaba haciendo. A mitad de camino, doña Lupe abrió su bolso y sacó un pequeño dulce de leche envuelto en celofán. Se lo ofreció sin decir palabra. Marcos lo tomó, sus dedos rozando la piel seca y cálida de la mano de su madre. Fue un gesto tan pequeño, tan maternal, tan cotidiano, que le rompió algo por dentro. Tuvo que tragar saliva con fuerza para no ahogarse en su propia miseria. Desenvolvió el dulce y se lo metió en la boca. El sabor, que había amado toda su vida, hoy le supo a cenizas. Había ganado, supuestamente. Había conseguido la paz en su hogar, pero sentía un vacío en el pecho que amenazaba con devorarlo por dentro. Lo había conseguido todo para su esposa, pero en el silencio de ese coche sentía con una convicción absoluta que no tenía nada. Al salir de la autopista y entrar en las carreteras secundarias, el paisaje se volvió más verde. Campos de agave azul se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La belleza del campo jalisciense era una bofetada a la fealdad que él sentía en su alma. Vio a lo lejos el campanario de una iglesia rústica y el ruido del motor del coche pareció desvanecerse, reemplazado por la memoria de las campanas de su propia colonia. Recordó la voz de su madre, muchos años atrás, explicándole con paciencia que las campanas llamaban a la gente a casa, a un lugar seguro. La memoria de esa lección inocente llenó el coche con una ironía tan cruel que tuvo que apretar el volante con todas sus fuerzas, sus nudillos blancos, para no gritar. Él no la estaba llevando a casa.
la estaba desterrando. Las 3 horas se sintieron como 3 vidas. Finalmente, un letrero de madera, gastado por el sol, anunció el nombre del pueblo. Marcos redujo la velocidad y mientras el coche entraba en las calles tranquilas y polvorientas, una sensación de finalidad lo aplastó. Era como si una cortina negra estuviera cayendo lentamente frente a sus ojos. El viaje había terminado. La condena estaba a punto de cumplirse. Encontró la calle de su tía Rosa. Era una casa pequeña, pintada de color rosa mexicano y con macetas llenas de geranios. Detuvo el coche, apagó el motor, y el silencio que cayó entonces fue el más profundo y terrible de todos. Era el silencio del final del camino, el silencio de la traición consumada. Se quedaron allí sentados, sin moverse, durante un minuto que se sintió eterno. Afuera, el sol brillaba. Adentro, reinaba la más completa oscuridad. La despedida en la puerta de la casa de tía Rosa fue una herida rápida y profunda. Un abrazo torpe, un cuídate mucho, mamá, que sonó falso en sus propios oídos, y la mirada de su tía, una mirada que no juzgaba pero que entendía todo. No se atrevió a mirar a su madre a los ojos por última vez. Simplemente dio media vuelta, se metió en el coche y condujo, dejando atrás el pueblo, el sacrificio y una parte de su alma que sabía que nunca recuperaría. El viaje de regreso a Guadalajara fue un borrón de asfalto y silencio. El coche, ahora sin la presencia de su madre, se sentía inmenso y vacío. El silencio ya no era tenso, era un silencio muerto, el silencio de una tumba. Llegó a su casa bien entrada la noche. La luz del porche estaba encendida, una bienvenida artificial. Dentro, Elena lo esperaba. Había preparado su cena favorita. Intentó sonreír, intentó abrazarlo, pero el cuerpo de Marcos estaba rígido, su espíritu ausente. Comieron en silencio, y la comida, preparada con la intención de celebrar una nueva libertad, supo a derrota. Al día siguiente, comenzó la transformación. Las manos de Elena, enérgicas, cubiertas de yeso y pintura blanca, arrancaron el papel tapiz antiguo, desempaquetaron adornos impersonales y brillantes, y en un doloroso contraste, las manos de Marcos, quietas sobre la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café que llevaba horas fría, impotentes, mientras observaba desde un rincón cómo el hogar que había conocido toda su vida era sistemáticamente desmantelado, borrado y reemplazado por un escenario frío y sin memoria. El viejo sillón de su padre, el refugio de su madre, fue el primero en irse. Marcos lo vio en la banqueta, esperando el camión de la basura, y sintió como si le arrancaran un órgano del cuerpo. Luego vino el color de las paredes, la reubicación de los muebles, la desaparición de las pequeñas cosas, el costurero de su madre, sus libros de recetas, la figurita de un ángel que tenía sobre el televisor. Elena no lo hacía con maldad. Lo hacía con la ansiedad de quien necesita borrar el pasado para poder construir un futuro. Pero con cada objeto que desaparecía, la casa no se sentía más nueva, sino más vacía. Tenía una casa que ahora lucía como las de las revistas de decoración, con paredes impecables y espacios abiertos, y un corazón que se ahogaba en un silencio profundo. Lo tenía todo, al menos todo lo que su esposa le había exigido, pero cada noche, al acostarse en su cama con un olor a pintura fresca y a sábanas nuevas, sentía que no tenía absolutamente nada. Marcos se convirtió en un fantasma en su propia vida. Caminaba por las habitaciones recién pintadas como un extraño. Se sentaba en el sofá nuevo y caro, pero no sentía la tela suave bajo sus manos. Cerraba los ojos y en la quietud absoluta volvían los ecos del pasado, el sonido familiar e imposible de las agujas de tejer de su madre, el murmullo de la telenovela que ella siempre veía a esa hora, el chasquido de sus pasos lentos y arrastrados dirigiéndose a la cocina por un vaso de agua. La memoria auditiva de la vida que él mismo había desterrado se intensificaba en el silencio, convirtiendo cada rincón de su moderna y perfecta casa en un recordatorio fantasmal y tortuoso de su ausencia. La habitación de su madre, ahora pintada y vacía, esperando convertirse en un estudio para Elena, era un lugar al que no podía entrar. Pero a veces, en mitad de la noche, se paraba frente a la puerta cerrada y se quedaba allí, de pie en la oscuridad,
como si esperara que ella saliera. La primera semana comenzó con una frase silenciosa en la mente de Elena: ahora por fin seremos felices. Y mientras esa idea intentaba desesperadamente echar raíces en su conciencia, las imágenes de los días siguientes la contradecían con una crueldad metódica. Veía a Marcos cada vez más ausente, más delgado, más callado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. La casa, aunque objetivamente más bonita, se sentía más fría, más grande, más vacía. La comida que preparaba con esmero se quedaba a medio comer en los platos. La frase «seremos felices» continuaba repitiéndose en su cabeza, un mantra cada vez más débil, pero las imágenes que la acompañaban eran de soledad, de silencio, de un abismo que se hacía más y más grande entre ellos, hasta que la última palabra, felices, coincidió con la imagen de Marcos de pie, en medio de la noche, simplemente mirando la puerta cerrada de la habitación vacía de su madre. Los vecinos de la colonia Libertad empezaron a notar el cambio. Notaban que las luces de la casa de Marcos y Elena se apagaban mucho más temprano, que ya no se sentía el olor a guisado por las tardes, que ya no se escuchaban las risas de doña Lupe desde su patio. La casa se había vuelto silenciosa, introvertida, como si guardara un secreto doloroso. Nadie entendía qué pasaba en ese hogar que de pronto se había vuelto tan callado, hasta que la verdad, como siempre termina haciendo, encontró una forma de salir a la luz en la noche más oscura y tormentosa. La jaula dorada estaba construida, era hermosa, impecable y fría, y sus dos prisioneros estaban a punto de descubrir que no había escapatoria. La noche cayó sobre Guadalajara no como un manto, sino como una lápida. Con ella llegó la tormenta. Primero fue un viento quejumbroso que silbaba a través de las grietas de las ventanas, y luego la lluvia, una cortina de agua furiosa que golpeaba los tejados de la colonia Libertad con la insistencia de un mal presagio. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la sala recién pintada, revelando a Marcos sentado en la oscuridad, una silueta solitaria en medio de su jaula dorada. Elena se había retirado a la habitación hacía horas, no para dormir, sino para refugiarse de un silencio que se había vuelto más ensordecedor que cualquier discusión. Marcos no podía dormir. La culpa era un animal insomne que le roía las entrañas. Cada trueno que retumbaba en el exterior parecía hacer eco en el vacío de su pecho. La casa, su supuesta conquista, se sentía frágil, a punto de ser arrastrada por la tormenta de afuera y la de adentro. Fue entonces, en el punto más álgido del aguacero, cuando lo escuchó. Un golpe en la puerta. No fue un golpe tímido, ni el producto de su imaginación. Fue un golpe firme, claro, real. 3 toques sobre la madera que cortaron el estruendo de la lluvia. El sonido fue tan claro, tan imposible, que silenció el caos en su cabeza. Se quedó petrificado, con el corazón detenido. ¿Quién podría ser a estas horas, en medio de este diluvio? Un miedo irracional y primitivo le atenazó la garganta. Se acercó a la puerta y por un instante, con la mano temblorosa sobre el picaporte, el mundo pareció contener la respiración justo antes de que la verdad entrara en su casa. Abrió la puerta. El hombre que estaba en el umbral no era ni alto ni bajo, ni viejo ni joven. La lluvia parecía no tocarlo, o quizás simplemente no le importaba. El agua resbalaba por su rostro sereno, y en sus ojos había una calma que parecía conocer todas las tormentas del mundo, las de afuera y sobre todo las de adentro. «Busco refugio de la lluvia», dijo el extraño con una voz tranquila que sin embargo se escuchó perfectamente por encima de la tormenta. «Pero más que eso, busco a un hombre con el alma partida en dos». Marcos, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña e inexplicable sensación de reconocimiento. Sin dudarlo, se hizo a un lado y dejó entrar al visitante. El hombre entró, trayendo consigo un silencio pacífico que pareció empujar la tormenta hacia afuera. Se detuvo en medio de la sala y miró a Marcos. «¿Te llamas Marcos?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «¿Y has enviado lejos a tu madre para intentar comprar la paz?». El aliento se le escapó a Marcos. «¿Quién es usted?». «Estoy aquí», respondió el visitante con simpleza, «porque el amor de una madre es una oración tan poderosa que puede oírse por encima de cualquier tormenta». Durante semanas,
Marcos había vivido en un silencio de culpa y de negación. Pero esa noche, en medio del diluvio, las palabras de este extraño rompieron ese silencio para siempre, y la verdad que comenzaron a revelar fue más atronadora y cegadora que cualquier relámpago. Tu madre no está bien, Marcos, continuó, y su voz era increíblemente suave, pero cada palabra era un golpe. Tu tía la cuida, sí, tiene un techo y comida, pero se está muriendo lentamente de tristeza. Cuando el extraño dijo esas palabras, la voz del visitante pareció mezclarse en la mente de Marcos con el eco lejano de la voz de su madre, susurrándole, «Te quiero, mijo», desde algún rincón profundo de su memoria. El recuerdo de ese amor incondicional, contrastado con la imagen de su soledad presente, se convirtió en una daga de hielo en su corazón. «Ella cree que su sacrificio te ha traído la felicidad», dijo Jesús, acercándose un paso. Y esa idea es el único consuelo al que se aferra mientras sus manos, esas manos que nunca paraban, ahora permanecen quietas sobre su regazo, sin encontrar ya motivos para tejer, para cocinar, para vivir. Marcos sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared. «Mi esposa, ella, tu esposa», lo interrumpió, y su mirada se llenó de una compasión aún más profunda. «Crees que esto se trataba de su ambición, de su egoísmo, pero te has equivocado. No has entendido nada, Marcos. Entonces, ¿de qué se trata?». Y fue entonces cuando el visitante le entregó la revelación que cambiaría el curso de todo. «Tu madre te dio un amor perfecto, incondicional, un amor de sacrificio total, un amor contra el que tu esposa sintió que nunca podría competir. El verdadero miedo de Elena no era la presencia de tu madre, sino la sombra de su perfección. Su miedo más profundo, Marcos, era no ser suficiente para ti». Y cuando el visitante pronunció esas palabras, su miedo era no ser suficiente para ti. La habitación pareció desaparecer. El sonido de la lluvia se desvaneció por completo. Una luz blanca y pura, más brillante que cualquier relámpago, inundó la mente y el alma de Marcos. Por 2, quizás 3 segundos, todo fue silencio y claridad absoluta. En ese fundido a blanco divino, lo vio todo con una nitidez dolorosa. Vio el miedo en los ojos de Elena cada vez que él elogiaba a su madre. Vio la soledad de su esposa sintiéndose una extraña en su propia casa. Vio el sacrificio inútil de su madre, muriendo de pena por una felicidad que no existía. Y sobre todo, se vio a sí mismo, ciego, sordo, un cobarde que no había sabido ser ni un buen hijo ni un buen esposo. La revelación no fue un pensamiento, fue una experiencia que lo reconfiguró por dentro. Cuando la luz se desvaneció y el sonido de la tormenta regresó, estaba solo. El visitante se había ido tan misteriosamente como había llegado. No había rastro de él, ni una sola huella de agua en el suelo. Pero la verdad se había quedado, anclada en el centro de su alma. La tormenta afuera continuaba rugiendo, pero la tormenta dentro de él, por fin se había calmado, porque en medio del caos, ahora tenía un propósito, una claridad terrible y redentora. Sabía sin una sola sombra de duda lo que tenía que hacer. La verdad que el visitante había dejado en la casa no era una brisa suave de entendimiento, sino un huracán que arrasó con todas las mentiras y autoengaños que Marcos había construido a su alrededor. Se quedó de pie en medio de la sala, temblando, no de miedo, sino de la energía cruda y abrumadora de la revelación. La tormenta de afuera ya no importaba. El trueno más grande acababa de estallar dentro de su propio corazón. Con una calma que helaba la sangre, caminó hacia la habitación. Elena estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par por el sonido de un relámpago cercano. Lo miró entrar, y al ver la expresión en el rostro de su esposo, una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de dolor infinito y una determinación de acero, supo que algo había cambiado para siempre. «Tenemos que hablar», dijo Marcos, y su voz ya no era la de un hombre dubitativo. Era la voz de un hombre que había cruzado un umbral y no podía volver atrás. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?», preguntó ella, con un hilo de voz, el miedo colándose en su tono. Él no se sentó, se quedó de pie, mirándola desde los pies de la cama. Se arrodilló frente a ella. «He sido un cobarde», comenzó. «Un tonto, un ciego. He intentado servir a 2 amos y he terminado traicionándolos a los 2.
Te he traicionado a ti y he traicionado a mi madre. Elena lo miraba, confundida y asustada. No te entiendo, Marcos. Lo hiciste por nosotros. Por mí, no, la cortó él, con una tristeza profunda. No lo hice por ti. Lo hice por miedo. Miedo a perderte. Y en ese miedo, no vi el tuyo. Se acercó a la cama, y esta vez se arrodilló. Todo este tiempo, yo pensaba que querías cosas. Una casa más bonita, más libertad. Pero no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de sentir que no podías competir, que mi amor por ella te dejaba en segundo lugar, que nunca serías suficiente. Fue como si hubiera pronunciado una palabra mágica, un conjuro que rompió el hechizo de ira y resentimiento que la había poseído durante años. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, unas lágrimas que no eran de furia, sino de una vulnerabilidad pura y dolorosa. Por primera vez, su alma quedaba expuesta, y en esa exposición, Marcos no vio a un monstruo de egoísmo, sino a una mujer asustada. Ella no pudo hablar, solo pudo asentir, mientras un sollozo se le escapaba del pecho, un sollozo que llevaba años contenido. Y fue en ese instante, arrodillado frente a su esposa rota, que Marcos tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. No una elección entre dos mujeres, sino entre dos versiones de sí mismo, el hombre que había sido o el hombre que debía ser. Se puso de pie. Su decisión estaba tomada, con la voz quebrada por un nudo en la garganta, pero firme como una roca, pronunció las palabras que reconstruirían su honor sobre las ruinas de su matrimonio. Mi madre se está muriendo de tristeza, Elena, y yo la dejé ir. Rompí la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte, y no puedo vivir con eso. No puedo ser el hombre que necesitas, ni el hombre que quiero ser, si mi alma está destruida. La miró, y su voz se endureció, no con ira, sino con una convicción inquebrantable. Mañana al amanecer, voy a ir por ella, y la voy a traer de vuelta a su casa, a esta casa. Elena levantó la vista, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y yo? ¿Qué pasará con nosotros?, susurró. El proceso de sanación fue lento y a veces difícil, pero culminó con una imagen de los tres, sentados en el porche, no en un silencio tenso, sino en una paz cómoda, real y ganada a pulso. La casa de la Colonia Libertad volvió a llenarse de vida, pero no de la vida de antes, sino de una nueva. Una vida con límites respetuosos, con espacios para todos, con una comprensión más profunda de que el amor verdadero no divide, sino que multiplica. La historia de Marcos, Elena y Doña Lupe es una prueba de que ninguna caída es definitiva cuando la guía es el amor verdadero. Si su viaje tocó tu corazón, la mejor forma de honrarlo es compartiendo este video, para que su mensaje de esperanza alcance a quien más lo necesita. Transformaciones como esta nos recuerdan el poder de la fe. La historia no termina aquí. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y descubre otro testimonio que te dejará sin palabras.